Y seguimos en la SEC Te Lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2021. En esta ocasión os presento las guías de prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica. Esta es la imagen central de las guías. En él nos comentan que la prevención debe adaptarse a todos los pacientes y nos lo divide en tres tipos de pacientes diferentes: en aquella población aparentemente sana, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y en pacientes con condiciones específicas de riesgo. En todos ellos debemos hacer una estimación del riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta también los modificadores del riesgo, y deberemos llevar a cabo decisiones personalizadas en cuanto a tratamiento para llevar a cabo intervenciones tanto individuales como intervenciones a nivel poblacional. Todo ello para disminuir la carga de la enfermedad cardiovascular. En cuanto a la introducción, vemos que existen estas 4 categorías de individuos consideradas para la prevención: pacientes aparentemente sanos, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y pacientes con factores de riesgo específicos como la enfermedad renal crónica o la hipercolesterolemia familiar. En todos ellos pasaremos por un primer paso de objetivos de prevención y a continuación por un segundo paso en el que intensificaremos la prevención o los objetivos de tratamiento, teniendo en cuenta o basándonos en 4 cosas: en el riesgo a 10 años, en el beneficio que obtendríamos del tratamiento a largo plazo, el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, las comorbilidades y las preferencias del paciente, y con eso llegaríamos a unos objetivos finales de prevención. Aquí os traigo de nuevo las diferentes categorías de individuos, empezando por individuos aparentemente sanos, divididos en 3 subgrupos: pacientes de menos de 50 años, de 50 a 69 años y de más de 70 años, con diferentes categorías de riesgo que van desde bajas hasta muy alto riesgo; pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, todos ellos son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. A continuación, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que podrán ser clasificados en riesgo moderado, alto riesgo y muy alto riesgo; pacientes con enfermedad renal crónica, que se podrán clasificar en alto riesgo y muy alto riesgo; y pacientes con hipercolesterolemia familiar, que serán de alto riesgo. En estas guías nos aportan también unas tablas que serán muy útiles tanto para el paciente como para el médico a la hora de tomar decisiones conjuntas, en el que nos hablan de los beneficios a largo plazo del control de diferentes factores de riesgo cardiovascular, como son el colesterol, la tensión arterial o el abandono del hábito tabáquico. Y otra novedad importante de estas guías es que se utiliza el SCORE-2 para estimar el riesgo individual de eventos cardiovasculares, tanto fatales como no fatales, a 10 años en población aparentemente sana, y además el SCORE-2 OP para pacientes de más de 70 años, en el que nos habla del riesgo individual de eventos fatales y no fatales a 5 y 10 años. Existen tablas tanto para países de bajo riesgo como moderado, alto y muy alto riesgo cardiovascular, que las tenemos representadas en este mapa, y la edad va desde los 40 hasta los 89 años. Con esto tendremos diferentes categorías de riesgo que van desde bajo hasta muy alto riesgo. Los pacientes de bajo a moderado riesgo no se recomienda el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. En pacientes de alto riesgo se debería considerar, y en pacientes de muy alto riesgo sí que se recomienda el tratamiento generalmente de los factores de riesgo cardiovascular. Pasamos ahora a la prevención en individuos aparentemente sanos. En todos ellos pasaremos por un primer paso en el que deberemos recomendar dejar de fumar, hacer recomendaciones en cuanto a estilo de vida, y de tensión arterial deberá estar por debajo de 160 milímetros de mercurio. Tenemos los 3 grupos de edad comentados anteriormente: menos de 50 años, de 50 a 69 y de más de 70 años. En todos ellos deberemos estimar el riesgo cardiovascular a 10 años usando el SCORE-2 o el SCORE-2 OP, y según el riesgo cardiovascular obtenido serán unas recomendaciones u otras. En caso de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular por debajo de 70 años, se deberán ya realizar recomendaciones y tratamientos para disminuir la tensión arterial por debajo de 140 milímetros de mercurio y un LDL por debajo de 100 milímetros de mercurio. En todas las demás categorías de edad deberemos considerar anteriormente modificarlo desde el riesgo, los beneficios del tratamiento a largo plazo, del tratamiento de los riesgos de los factores de riesgo cardiovascular y las preferencias del paciente. En un segundo paso,
haremos una intensificación del tratamiento basándonos en el riesgo a 10 años, en el beneficio del tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular a largo plazo, en la fragilidad, las comorbilidades y las preferencias del paciente. Y en este segundo paso, las recomendaciones en cuanto a tensión arterial serán por debajo de 130 milímetros de mercurio y de LDL de menos de 70 o de 55 según el riesgo del paciente. En cuanto a los modificadores del riesgo, tenemos varios factores psicosociales, de etnia, imagen, historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, genética, determinantes socioeconómicos, exposición medioambiental y composición corporal. Se consideran para mejorar la clasificación de riesgo cardiovascular el score de calcio y también la detección de placa mediante técnicas de ultrasonido a nivel de las carótidas. Sin embargo, no se recomienda de rutina otros potenciales modificadores como son la genética, biomarcadores, test vasculares, técnicas de imagen diferentes a las comentadas anteriormente. En cuanto a la prevención en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, se deberán, pues lo de siempre, dejar de fumar, igualmente LDL por debajo de 70, tensión arterial por debajo de 140 y terapia antitrombótica. En un segundo paso, intensificaríamos el tratamiento basándonos en el riesgo a 10 años, en el beneficio del tratamiento del factor de riesgo cardiovascular, comorbilidades, preferencias del paciente, y los objetivos serían tensión arterial sistólica por debajo de 130, LDL por debajo de 55 y también considerar prolongar la terapia antiagregante doble y el uso de colchicina. Y en cuanto a la prevención en pacientes diabéticos, dejar de fumar y recomendaciones en cuanto a estilo de vida, también recomendaciones en cuanto al control glucémico. En caso de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o lesión de órgano diana, deberemos recomendar tensión arterial sistólica por debajo de 140, LDL por debajo de 70, terapia antitrombótica y considerar tratamiento con ISGLT2 y GLP-1. En pacientes que no tengan enfermedad cardiovascular establecida ni lesión severa de órganos diana, con alto riesgo, también tensión arterial por debajo de 140, LDL por debajo de 100, en caso de riesgo moderado no se recomiendan objetivos adicionales de prevención cardiovascular. En un segundo paso también intensificaríamos el tratamiento basándonos en los 4 puntos comentados ya anteriormente, con objetivos de tensión arterial por debajo de 130, de LDL por debajo de 70 y asociando tratamiento con ISGLT2 o GLP-1 con un nivel de recomendación diferente según si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o no. En cuanto al manejo de la diabetes mellitus, la metformina se recomienda como primera línea de tratamiento en todos los pacientes. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular establecida o lesión de órgano diana, se recomiendan ISGLT2 o GLP-1 para reducir el riesgo cardiovascular y también incluso la mortalidad. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca con FEI deprimida se recomiendan los inhibidores de ISGLT2. Sin embargo, realmente están recomendados en todos los pacientes para aumentar riesgos o eventos cardiovasculares adversos en el futuro. En estas guías se hacen también recomendaciones en diferentes condiciones específicas, como son la enfermedad renal crónica, el cáncer, condiciones relacionadas con el sexo, EPOC, condiciones inflamatorias, voy a centrarme en algunas de ellas. En cuanto a la migraña, en pacientes con migraña con áurea se recomienda una evaluación de riesgo cardiovascular y se debe evitar el uso de anticonceptivos combinados hormonales. En cuanto a condiciones específicas del sexo, en hombres con disfunción eréctil se debería hacer una evaluación de riesgo cardiovascular. Asimismo, se debería hacer en mujeres con historia de partos prematuros, de abortos, de síndrome de ovario poliquístico o de preeclampsia o hipertensión asociada al embarazo. En cuanto a las condiciones inflamatorias, se debe tener en cuenta que en pacientes con artritis reumatoide se debe hacer una multiplicación del riesgo cardiovascular total por 1,5. Se recomiendan también en estas guías unas intervenciones a nivel individual. Vamos a empezar por el ejercicio físico, obviamente recomendado a todos los pacientes. En cuanto a la dieta, a destacar que nos hacen una recomendación de adoptar la dieta mediterránea. Y en cuanto al tabaco, comentar que recomiendan abandonar el hábito tabáquico a pesar de la ganancia de peso que suele verse asociada al abandono del tabaco.
En cuanto a otras intervenciones a nivel individual, en cuanto al tratamiento hipolipemiante, en pacientes aparentemente sanos de menos de 70 años de muy alto riesgo cardiovascular, las recomendaciones de LDL son por debajo de 55 miligramos decilitro. En pacientes aparentemente sanos de muy alto riesgo, el objetivo de LDL es por debajo de 70 miligramos decilitro. Y en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, el objetivo de LDL será por debajo de 55. Para conseguir estos objetivos, se puede hacer con estatinas. En caso de que no se consiga, se asociará ezetimibe, y en caso de que aún así no se consigan los objetivos de LDL, se deberán asociar inhibidores del PCSK9. El inicio de estatinas para prevención primaria en pacientes de más de 70 años se debe considerar en pacientes de alto riesgo o por encima. En cuanto al tratamiento hipolipemiante en diabetes mellitus, quiero destacar que las estatinas estarían consideradas en pacientes de menos de 40 años con diabetes mellitus tipo 1-2 con evidencia de lesión de órgano diana, con objetivo de LDL por debajo de 100, siempre y cuando el embarazo no esté planificado. Y en cuanto al tratamiento hipolipemiante en enfermedad renal crónica, se deberá hacer en pacientes que ya estén en tratamiento con estatinas o ezetimibe. En el momento de que tengan que empezar la diálisis, se puede considerar su continuación, pero en pacientes que estén en diálisis, el inicio de terapia con estatinas no está recomendado. En otras intervenciones a nivel individual, en cuanto al tratamiento de la tensión arterial, el inicio del tratamiento se hará con una combinación dual con YECA-SARA2 más calcio antagonistas o diuréticos. Se recomienda que sea en una única pastilla. En un segundo paso sería una triple combinación de YECA-SARA2, calcio antagonistas y diuréticos, también recomendándose en una sola pastilla. Y en caso de necesitar aún asociar un fármaco más, consideraremos que es una hipertensión resistente, y la asociación se haría con la triple combinación más espironolactona u otros fármacos como alfa bloqueantes o beta bloqueantes. En cuanto al tratamiento antitrombótico, en pacientes con diabetes mellitus de alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, se recomienda bajas dosis de aspirina en prevención primaria. Y en cuanto al tratamiento antiinflamatorio, se recomienda o se debe considerar dosis bajas de colchicina para prevención secundaria cuando otros factores de riesgo no están bien controlados o cuando existe enfermedad cardiovascular recurrente. Hacen también unas recomendaciones en cuanto a intervenciones a nivel poblacional que suponen una novedad en estas guías. Hace especial atención a la exposición ambiental como un potencial modificador del riesgo. En pacientes con muy alto riesgo cardiovascular deberán ser animados a evitar exposiciones a largo plazo en regiones con mucha polución del aire, y en regiones en las que exista mucha contaminación ambiental se debería hacer programas de screening de riesgo cardiovascular. Y las conclusiones que extraigo de estas guías son las siguientes. Estas guías nos presentan unas recomendaciones en cuanto a prevención de riesgo cardiovascular, tanto a nivel individual como a nivel poblacional. En cuanto a la prevención de riesgo cardiovascular a nivel individual, tenemos diferentes grupos de pacientes. Por un lugar, individuos aparentemente sanos, que se dividen en tres grupos según los umbrales de edad, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y pacientes con un factor de riesgo especialmente importante, como son pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hipercolesterolemia familiar y pacientes con enfermedad renal crónica. Además, nos introducen el SCORE-2 y el SCORE-2-OP para 4 regiones geográficas, con el que estratificaríamos el riesgo cardiovascular en individuos aparentemente sanos, y además nos hacen consideraciones específicas para diferentes grupos de pacientes. Y esto sería todo de las guías de prevención cardiovascular. Nos seguimos viendo en la SEC que lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2021.